Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. Bienvenido a la clase número 3 de cómo pintar un nido al óleo, paso a paso. Bueno, aquí comenzamos a pintar con los mismos colores que estábamos trabajando anteriormente. Seguimos cubriendo aquí con este tono. Recuerden la mezcla de rojo, negro y ocre. Daba esa mezcla aquí. Y voy a empezar a cubrir esta parte. Esta parte yo la veo, por supuesto, más oscura que las partes de la parte derecha del nido. Y voy a empezar a cubrirla. Pero fíjense que no lo voy a cubrir generalmente. La estoy cubriendo casi que sin pintura. Es un pincel grueso, igual, pero no estoy echando tanto pigmento. Y entonces te debes estar preguntando ahora mismo, Wilmer, ¿para qué cubriste todo eso si la clase anterior diste pigmento y entonces ahora estás cubriendo lo que pintaste? Fácil, te lo explico. La clase anterior lo que estábamos haciendo era fundar las bases para poder llegar al resultado que vamos a llegar hoy. Si no, esto no me lo va a permitir hacer nunca. El óleo es así, transparenta. Y transparenta bastante. No tanto como el acrílico, pero transparenta. Entonces yo voy a empezar a cubrir. Fíjense que puse ahí unos cuantos tonos medios que naranja, medios que amarillo, pero estoy cubriendo. Y cubriendo casi que raspando con el pincel para que respire un poco lo que está abajo. Y en algunas partes también se cubre, pero esto va variando. Esto va variando bastante porque recuerden que no es una fórmula. La pintura es así, pones, quita pintura, raspa, limpia con un paño. O sea, no hay una fórmula segura para hacer las cosas. Tienes que experimentar. Cada artista tiene su estilo. ¿Y cómo buscas tu estilo? Copiando a otros artistas y de ahí sacando lo que te gusta de cada cual y creando tu propio estilo. Y eso es lo que yo quiero enseñarlos a hacer ustedes. Primero, conocer el material con que estamos trabajando, dominarlo y luego a gozar con todo lo que se puede hacer con el material. Fíjense que no hay una fórmula. Yo lo mismo uso la espátula para raspar, que uso el cabo del pincel, que uso un trapo para limpiar y que respire un poco la superficie del lienzo. Todas esas cosas valen. Y bueno, vamos a poner un poco de pintura aquí. Fíjense, aquí yo estoy tratando de agregarle algunas cositas que no están en la foto, pero sé que se va a ver muy bien. Y estoy saturando un poquitico más los verdes. Esto, ¿cómo lo saturo? Recuerden que mezclaron el ocre con el negro, pero si le echan un poquitico más de ocre, ese verde va a levantar un poquitico más, no va a estar tan apagado. Y eso es lo que quiero buscar. Hay que en algunas partes llamar la atención y en otras no. Y aquí, por ejemplo, estoy cogiendo pintura y estoy poniendo torticas de pintura. ¿Para qué? Para buscar un relieve, para que el cuadro no sea tan plano y tan aburrido. ¿Ok? Y esos relieves los puedo buscar con, mira, en este caso se me ocurrió hacerlo con las ramitas verdes esas que se ven, que en la foto están demasiado saturadas para mi gusto, por eso estoy tratando de manipularlas un poco y bajarle un poco la saturación, que no quede tan escandaloso en el cuadro. Pero hay que tener cuidado de no abusar tanto de este efecto. Mira, aquí lo voy a hacer también por aquí abajo con alguna que otra ramita que hay por aquí, pero los voy a poner a mi forma. No estoy tratando de copiarlas exactamente como están. Seguimos aquí. Esto lo pongo por aquí. Fíjense que la espátula yo la manipulo. No siempre la pongo plana. A veces la giro, pongo, raspo para ver qué sale. Pero sí me gusta dejar una que otra tortica porque después, cuando vayamos a dar las veladuras, esas torticas cuando le den las veladuras van a coger otro tono. Y entonces vas a evaluar. Vamos a evaluar. Nos gusta así, no nos gusta, qué podemos aflojar, qué podemos subir, qué cambio de temperatura es el que mejor la sienta en esta parte. Y eso lo vamos a lograr con la veladura. Pero primero tenemos que poner esa torta. Porque esa torta después cuando tú vas la veladura, si no te gusta, tú limpias y entonces le vas a bajar un poquitico el tono a ese color. Y lo subes y lo bajas, depende el gusto de cada quien. Pero fíjense que este cuadro yo lo he hecho a base de interpretar, no haciendo ramita por ramita.
A no ser que fuera a hacer hiperrealismo. Si vas a hacer hiperrealismo, sí tienes que hacer ramita por ramita. No hay otra manera de hacer el hiperrealismo. Pero aquí estamos pensándolo desde el principio, de lo general a lo particular. Te invito a que veas este proyecto desde el principio. Y esta es la manera de aprenderlo. Las clases no se ven una sola vez y ya van directo a pintar. Las clases hay veces hay que verlas muchas veces, porque cada vez que uno ve una clase descubre algo nuevo, y algo nuevo que no se percató la primera vez que lo vio, o algo nuevo que no se percató la segunda vez que lo dio. Y así es como se va aprendiendo. Y todo ponerlo en práctica, porque si lo ves y no lo pones en práctica, no lo vas a lograr. Fíjense que aquí en los huevos estoy aplicando lo mismo, la misma mezcla de gris que hice, pero esta vez le eché un poquitico de ocre. ¿Por qué ocre? Porque es el color que está predominando al lado. Y entonces ese color que está al lado también refleja un poco en el mismo color en los huevos. Y entonces eso tiene que aparecer ahí. Solo lo estoy poniendo para después poner otro color semejante y entonces ir fundiéndolo un poco para que no quede cortante como está ahora. Que se ve la diferencia de color. Eso tiene que quedar mucho más suave. Y es lo que vamos a lograr. Con mucha paciencia. Y fíjense que aquí cambié de pincel. Lo estoy haciendo con un pincel más suave. No es un pincel de los que araña la superficie del lienzo. Porque en esta parte no me conviene usarlo. De todas maneras, cualquier duda que tenga, me la puedes dejar en los comentarios. Y ahí aclaramos todos. Fundimos aquí. Fíjense que yo le paso bastante para que no quede tanto la huella esta de que el pincel pasó por aquí. Eso es bueno hacerlo en algunos lugares, pero no en todo el cuadro. Adáptense a esto. Siempre que van a utilizar un efecto, no lo usen en todo el cuadro. No abusen de ese efecto en todo el cuadro, porque no va a haber un balance. El cuadro no puede quedar aburrido. Hay cosas que tienen que llamar la atención, hay cosas que no. Hay cosas que, por ejemplo, que un error de dibujo lo puedes embarajar con una temperatura, cambiando la temperatura en un lado, llamando la atención en otro lado, con un color o con un efecto, para que eso quede silencioso y entonces la vista ni se dé cuenta. Cuando la gente vaya a ver su cuadro, ni se dé cuenta de lo que pasó en ese lugar. Fíjense que ahorita tapamos aquí, pero ahora vengo con un color un poquitico más oscuro a hacer alguna que otra línea, a crear un poco de efecto de ramitas. Pero fíjense que yo cojo el pincel siempre por atrás, no lo cojo muy pegado porque no necesito tener tanta precisión para eso. Ve que voy haciendo esto en un lado del cuadro, en otro lado no lo hago. Siempre busco un poquitico más afuera porque las ramitas a veces se salen un poco más para afuera y con un tono de color muy distinto para que se diferencien en temperatura y en tono. Vemos aquí esto tiene una forma, pero yo no voy a dibujar la forma completa. Voy a dibujar alguna que otra ramita que sea la que domine la zona. Si hay una rama ahí que yo veo que es la que domina la zona, esa es la que yo hago. Las demás las dejo superpuestas así, más o menos como creando este efectico de que está ahí pero no está. Y entonces cuando uno se aleja es que empiezan a salir para afuera. Porque de eso se trata este proyecto. Es hacer este tipo de trabajo, este nido que estamos haciendo, realista pero con tendencia impresionista. Casi mucho más impresionista porque todo va a ser a base de efectos. Los trabajos impresionistas se aprecian a una distancia, no se aprecian de cerca, a 1 metro de distancia o a 30 centímetros de distancia, a ver qué cosa es esto, no. Los trabajos impresionistas se aprecian a distancia. Usted ve que cuando se aleja todo va cogiendo forma, sentido. A ver, el cerebro se encarga de darle sentido a todo lo que usted está mirando. Sin embargo, cuando se acerca, todo va perdiendo sentido. Ves una mancha de este color, una línea de este color, y cuando se aleja es que vuelve a coger forma. Esa es la gracia del impresionismo. Ese es el efecto que da el impresionismo cuando aprendes a hacerlo bien. Fíjense que aquí estoy cogiendo la espátula y estoy raspando con un poquito de pintura, pero estoy raspando en forma espiral, como lo hicimos desde la primera clase. Eso siempre lo he ido respetando durante todas las fases.
y lo voy a seguir respetando hasta la última. Pero ya pueden ver ya el cambio que ha sufrido este proyecto durante fase y fase. Pero sí se los digo, por ejemplo, hasta ahora, hasta donde hemos llegado, si yo no hubiese hecho todo lo que hice anterior, no estuviera así el cuadro, porque no me lo hubiese permitido. El óleo no te lo permite llegar a ese tipo de resultados, o hasta donde hemos llegado ahora, sin haber hecho ese sacrificio anterior que hicimos. Concentrarnos en el dibujo, concentrarnos en manchar bien, separar luz de sombra. Y si no hacemos ese trabajo al principio, no lo vas a lograr. Tienes que cultivar bastante paciencia. Mucha paciencia. Fíjense que aquí ahora estoy trabajando un poquitico con la temperatura esta del color en los huevos, porque aquí creo que le entra una lucecita que no es una luz muy fuerte. Cuidado con aplicar blancos puros, porque no hay un blanco puro ahí, sino es un poco muy tenue, y así pasa alrededor de todos los demás, pero va a ser suave, de una manera muy suave. Y así mismo lo aplico aquí. Ese mismo valor. Si yo repito un valor en un lado, debo repetirlo en varias partes del cuadro también, porque hay que armonizarlo. Las cosas no son blancas y son negras, ni son verdes nada más. Dentro de cada color hay muchos más colores. El color complementario siempre está el color que está al lado, que le aporta también un reflejo a ese mismo color. Y así es una manera de jugar con una gama de colores que tienes que saber dominarlas para que sea agradable a la vista. Ya casi estamos finalizando esta fase. Estoy observando aquí algunas cositas como efectos de ramita o algunos verdes aquí que todavía veo medio grisado. Vamos a utilizar un poquito más de grises y eso, pero eso creo que ya será mejor para la próxima fase, porque ya está bastante húmedo y hay efectos que hay que hacerlo sobre seco, sobre una superficie seca y no sobre húmeda. Y principalmente en este tipo de trabajo. Hay efectos que son húmedos y hay efectos que son secos, como las veladuras, que es lo primero creo que vamos a hacer en la próxima clase. Voy a evaluar después cuando se seque el trabajo completo. Vamos a evaluarlo y vamos a ver qué decidimos para ya darle finalmente el terminado a este proyecto. Y yo les recomiendo que vayan haciéndolo paso a paso. Hacemos este toque por aquí. A ver si lo podemos suavizar un poquitico o hay que esperar a que seque. Vamos a probar. Quizás ya en la próxima fase lo que hagamos sea rectificar algunas cositas de dibujo ahí en la parte de los huevos y eso. Pero bueno, aquí les dejo un avance de lo que va a pasar en la próxima clase para que no te la pierdas y te pongas a pintar ya. Te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Muchas gracias y a pintar.